podemos asignar de honorarios al directorio hasta el 25% de la utilidad contable del ejercicio, o la norma dice 12.500 pesos, pero esto quedó totalmente desactualizado. Esto hoy deberían ser, si lo ajustamos por tipo de cambio, deberían ser 18 millones de pesos, pero en definitiva termina, como este valor quedó desactualizado, rige el 25% de la utilidad contable como límite. Bien, en el sector agropecuario hay una resolución técnica que es la resolución técnica 46, donde a los stock, especialmente la cementera, que nosotros la venimos valuando, el valor que hemos incurrido, o sea, al costo de cada una de las facturas de insumos, de labores que hemos incurrido por todos los cultivos que al cierre del ejercicio están implantados, ese es el valor que venimos dejando en cementera generalmente. Eh, bueno, la resolución técnica 46 nos permite valuar el valor de la cementera a lo que llama flujo de fondo descontado, realizando una estimación del grado de avance del cultivo a la fecha de cierre, que va a ser mayor que el valor de la cementera calculada por la suma de todas las facturas o costos que hemos incurrido. Al tener un valor de cementera más grande en el balance, estamos reconociendo contablemente, esto es contablemente, no me afecta en la liquidación de impuesto a las ganancias, pero sí me arroja un resultado contable más grande, y como el límite del 25% para fijar honorarios al directorio se calcula sobre el resultado contable, al tener un mayor valor de cementera, determina un mayor valor contable y determina un mayor valor de honorarios que me puedo tomar en este ejercicio. Ese honorario, al ser más grande, estoy mandando un valor más grande en la liquidación de impuestos a las ganancias. Bueno, esto puede ser una buena estrategia para las sociedades, vía aplicar la resolución técnica 46, evaluar las cementeras más altas, establecer un honorario más alto. Ese honorario más alto es un menor resultado impositivo y un menor impuesto a las ganancias que voy a pagar en este ejercicio, y menores anticipos a partir del próximo mes del cierre de la declaración jurada. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, porque ya nos estamos metiendo de a poco en temas más finitos. Yo tengo una pregunta, Sí, si adelante, fuera posible. adelante, adelante. Sí, en el caso de las personas físicas, yo varias veces lo pensé de hacer una sociedad y bueno, con el cambio de la alícuota de ganancias claramente convendría. Pero entonces yo facturaría el alquiler del campo y ahí me mata ganancia a la persona física, ¿verdad? O si facturo un horario como director, también, o sea, ahí voy al muere. ¿Cómo es el balance de ese mejor resultado de la sociedad y peor física? En el caso de personas físicas, digamos, que son unipersonales las empresas, ¿verdad? Sí, bien, buena pregunta, porque acá, si tenés ese modelo donde la persona física le alquila el campo a la sociedad, primero, bueno, la sociedad se va a ahorrar el impuesto a las ganancias, eh, pero quizás a una alícuota más baja de lo que terminás pagando la persona física. Claro, Bien, acá lo importante es que la sociedad tenga un cierre distinto a diciembre. Entonces, vos lo que lográs con esta estrategia conjunta es diferir el impuesto en la sociedad para adelante, pagar menos anticipos, y ese impuesto que vos diferís lo termina pagando 6 meses u 8 meses más tarde la persona física. Lo que te permite es diferir el impuesto. Quizás no tengas un ahorro, pero acá lo importante es que esos fondos te queden líquidos para poder reinvertirlos en la sociedad, y obteniendo algún resultado de corto plazo financiero, puedas pagar parte del impuesto que termina pagando la persona física, pero 6 o 9 meses más tarde.
Bueno, bárbaro, perfecto, pero de todas maneras es difícil conseguir mejor resultado, ¿verdad? Porque con Sí, el sí, número de inflación de ahora, tampoco es que la diferencia 6, 8 meses, un ingreso o egreso, te beneficie mucho financieramente, ¿no? En sí, caso en que hubiera eso. estabilidad de precios, ¿no? Estamos hablando. Esta estrategia era muy buena en el contexto anterior donde tenías muchísima inflación, y diferir el impuesto y quedarte con los pesos hoy e invertirlo, no sé, en dólares, en algún instrumento financiero y después liquidarlo a los 9 meses cuando tenés que pagar el impuesto, claramente esa era una herramienta que tenía mucho más efecto en un contexto inflacionario y no en este contexto de estabilidad. Sí, eso es cierto. Bárbaro, bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, perdón que estoy muy afónico, pero digo, Hugo, en el caso de los dividendos, o sea, la sociedad paga el 7% y después, digamos, el accionista vuelve a pagar ganancias sobre eso, o ese 7% evita después el pago del 35% en cabeza de la persona física. ¿Cómo funciona esa parte? Bien, buena pregunta. Eh, Cuando te asignan dividendos, la sociedad te va a retener el 7% y lo va a ingresar, pero el impuesto es tuyo, sí. Después vos, en tu declaración jurada de persona física, vas a declarar ese dividendo como un impuesto cedular. eh, te da a pagar el 7% que ya te lo retuvo la sociedad, con lo cual no tenés, lo vas a terminar informando y te va a justificar consumos, pero ya el impuesto lo ingresaste por única vez al 7% en el momento que te lo asignaron. Es decir, no es que pagás el 7 más el 35, que es tu pregunta. Sí, sí, perfecto, gracias. Bien, bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo esto es una empresa, una sociedad que cierra el 30 de junio, se cierra el 30 de junio, con lo cual el impuesto a las ganancias le está venciendo acá a mediados de noviembre. Eh, y bueno, como le da a pagar impuesto a las ganancias, una de las herramientas puede ser asignarle honorarios al directorio para que acá, a mediados de noviembre, la sociedad pague menos impuestos. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al 31 de octubre, o sea, legalmente las sociedades dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio tienen que reunirse en asamblea ordinaria de accionistas para aprobar el balance. Sería acá el 31 de octubre. El 31 de octubre se hace el acta de asamblea donde se aprueba el balance y se aprueba el honorario. Se aprueba el honorario. Independientemente de que no se va a pagar ahora, ¿no? O sí, se aprueba. Como se aprobó el 31 de octubre, que es antes del vencimiento de la declaración jurada de ganancia, acá a mediados de noviembre, ese monto la sociedad se lo toma como costo en el impuesto a las ganancias que está pagando acá. Por ejemplo, designamos un honorario de 100 millones de pesos. Yo calculé que más o menos en el ejemplo me da una tasa para distribuir este honorario de impuesto a las ganancias del 33%. Entonces, acá el 15 de noviembre, la sociedad paga 33 millones menos de impuesto a las ganancias, porque la asamblea aprobó previamente el honorario. Bien, supongamos en este caso que el honorario no se asigna, pero al director no se le paga. Se asigna, pero al director no se le paga. Bien, el efecto inmediato que tenemos en la sociedad es un ahorro de impuesto a las ganancias de 33 millones y a partir de diciembre en adelante un ahorro en los anticipos que tiene que ingresar. Bien, la persona física cierra ejercicio el 31 de diciembre. Está presentando la declaración jurada de ganancias en junio. Bueno, este honorario que dijimos que la sociedad se lo asignó pero no se lo pagó, por el principio de lo devengado,
la persona física lo tiene que declarar dentro de este ejercicio. Es decir, acá en junio va a declarar como ingreso devengado el honorario. Bien, es decir, que este impuesto que la sociedad se ahorró acá, el 15 de noviembre, lo está ingresando acá la persona física en junio. Lo que la sociedad debería hacer, para que tenga el efecto completo también financiero, es que antes de la presentación de la declaración jurada de la persona física, le pague los honorarios, porque en ese momento le tiene que retener el impuesto a las ganancias, y prácticamente el monto de la retención es el mismo eh, que lo que que lo que está pagando de impuesto el director. O sea, en este caso lo que estamos haciendo claramente, como el honorario se asignó pero no se pagó acá en noviembre, tenemos un ahorro de impuesto a las ganancias de la sociedad, ahorro en los anticipos, lo que se ahorró la sociedad de impuesto a las ganancias por el honorario aprobado en la asamblea, lo paga la persona física en junio, y en junio la sociedad le paga el honorario, le retiene y la persona física ingresa el saldo. Y el efecto que tenemos financiero es que esta retención lo está ingresando la sociedad. Muchas veces esto es la situación ideal en la estrategia conjunta. Muchas veces lo que pasa es que acá, cuando se asigna el honorario en la asamblea, se le paga al director. Entonces, por un lado, la sociedad se ahorró 33 millones de impuestos a las ganancias, pero tiene que ingresarle al fisco la retención de 33 millones, perdón, esta de 30 millones, que le tiene que retener al director porque le está pagando el honorario. Entonces, financieramente para la sociedad, en noviembre termina siendo neutro, porque lo que se ahorra en impuesto a las ganancias lo termina ingresando como retención que le hizo al director. Pero el efecto sí que tenemos es el ahorro en los anticipos de impuesto a las ganancias de la sociedad, que esto sí es importante. Entonces, con el director lo que estamos haciendo, básicamente, en principio, es ingresar menos anticipos de impuesto a las ganancias en la sociedad. Hugo, cuando puedas, hay una pregunta de Rocío. Adelante, Rocío. Y ya, entonces aprovecho hasta que Rocío se vuelva a conectar y pregunto yo cómo es los anticipos, qué importe tienen, cómo se calculan los anticipos, cómo se definen. Los anticipos se calculan. El primer anticipo, eh, el fisco presume que el próximo ejercicio la empresa va a ganar como mínimo el mismo resultado que este año. Entonces no espera un año para que vos le presentes la declaración jurada y te cobra el impuesto todo de golpe de una. Lo que dice es anticipámelo en 10 anticipos mensuales. ¿De qué manera se determina el anticipo? Hay que agarrar el impuesto determinado de este año, se le restan todas las retenciones que tuvimos, porque la FIP también presume que así como el resultado y el impuesto va a ser el mismo el año que viene, las retenciones van a ser las mismas. Entonces, la base de cálculo es el impuesto determinado de este año menos las retenciones, a ese valor te calcula. El primer anticipo es el 25%. Y el saldo te lo divide en 9 cuotas, que en realidad termina siendo el 8% del total de esa base. Por eso el primer anticipo es más importante y el resto disminuye y son todos iguales. Perfecto, Por gracias. eso, por eso fíjate que a vos lo importante es el tema de tratar de bajar la base del impuesto a las ganancias, en este caso, porque el primer anticipo, al mes siguiente del impuesto, es el 25% y es alto. Yo acá lo hice lineal en este caso, ¿no? Pero en realidad es alto, en el 25%. Está bien, gracias, perfecto. Ahí Rocío me informa que ya se respondió a la pregunta. Y ahora Bárbaro.
ahora, y Mercedes, ¿querés comentarle? Dice que ahora son 9 anticipos, todo el mismo importe, ¿puede ser? Y vos sabés que yo me quedé pensando después que lo dije y miré este ejemplo, son todos al mismo importe. Vos sabés que sí, tiene razón. Sí, antes era el 25%. Gracias, sí, sí. Me quedé pensando cuando dije que el cálculo lo había hecho lineal, y sí, es porque son todos el mismo importe. Muchas gracias. Bueno, acá tengo dos o tres figuras que voy a avanzar porque ya lo fui comentando, les va a quedar en el material. Esto de la RT 46 también se los comenté. Bien, bueno, ¿cuál es el tema también de los honorarios al directorio? El momento del pago. Eh, Nosotros, me voy a adelantar, creo que lo tengo acá, me voy a adelantar acá. Nosotros hoy tenemos un ajuste, tenemos que conviven a partir del año 2018, conviven en la determinación de impuesto a las ganancias, lo que es el ajuste por exposición a la inflación, impositivo, estático y dinámico. ¿Cómo funciona esto? El estático funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos que agarrar el estado de situación patrimonial impositivo al cierre del ejercicio pasado, eh, y ver cuál es el activo neto computable. ¿Qué es esto? Yo tengo que agarrar el total del activo de la empresa, total del activo, menos bienes de uso, básicamente. Total del activo menos bienes de uso. Y lo voy a comparar con el total del pasivo o deudas que tenía la empresa. Si el total del activo neto de bienes de uso supera al pasivo, ese saldo lo voy a ajustar desde el cierre del ejercicio pasado al cierre de este ejercicio por inflación. O sea, este año estamos hablando de un 30, un 31, y esa diferencia es una pérdida por exposición a la inflación que lo vamos a mandar como costo, o quebranto en la determinación del impuesto. Pero si tenemos una situación al revés, donde el total del pasivo, total de deudas que tiene la empresa, supera al activo computable que tenía al inicio del ejercicio, cuando ajusto de punta a punta, cierre del ejercicio anterior, al nuevo cierre por inflación, esa diferencia es considerada una ganancia por exposición a la inflación. Y ojo con esto, porque esto lo hemos venido viendo en muchas empresas, especialmente contratistas, o empresas donde han adquirido campos, porque al cierre del ejercicio pasado, como compraron maquinaria agrícola o un campo con un préstamo, el pasivo me quedó mucho más alto que el activo, porque el bien que yo incorporé está acá como bien de uso, y el bien de uso no se tiene en cuenta para el cálculo del ajuste por inflación estático. Bien, y por otro lado, este es el ajuste estático, que tiene que ver con mi situación patrimonial impositiva sin tener en cuenta los bienes de uso al inicio del ejercicio. Y después conviven taxativamente con algunas cuestiones el ajuste dinámico. Por ejemplo, cuando incorporamos un bien de uso a la empresa, desde el momento en que lo incorporé hasta el cierre del ejercicio, lo tengo que ajustar por inflación. Esa diferencia, ese ajuste dinámico, es una ganancia impositiva. ¿Y por qué es bueno saber esto? Porque también esto tiene que ser considerado a la hora de realizar inversiones. Muchas veces veíamos eh, que los contratistas, productores, en marzo iban a la Expo Agro y compraban un tractor o una cosechadora, una sembradora, eh, con un préstamo realmente muy beneficioso para poder incorporarlo al patrimonio, eh,
e incrementar su capacidad de producción. Bien, pero lo que tenemos que saber es que desde marzo a diciembre, el ajuste por inflación de esa inversión me hace pagar impuesto a las ganancias en este ejercicio. Y la deuda que me está quedando acá, la mayor deuda, me va a estar jugando para el cálculo del ajuste estático del próximo ejercicio. Y muchas veces hemos sido testigos, especialmente en el sector contratistas, de que esta decisión de inversión te hacía pagar 2 veces impuesto a las ganancias. En el primer ejercicio, por la incorporación del bien de uso o el ajuste dinámico. Y como al cierre del ejercicio te quedaba una deuda muy grande que superaba tu activo, eso te juega haciéndote pagar un mayor impuesto a las ganancias por ajuste estático en el otro ejercicio. Con lo cual, conocer estas situaciones lo que te permite es, y te obliga, es, antes del cierre del ejercicio, 3, 4 meses antes, planificar cuánto te está dando el impuesto a pagar, producto también de estas decisiones, y ver de qué manera en el conjunto del resto de las actividades de la empresa podés tomar alguna decisión para atenuar el impacto de ese impuesto. Por ejemplo, si aparte haces ganadería, tratar de vender la categoría más barata en el último trimestre para evaluar el stock lo más bajo y en el conjunto del resultado de la empresa tratar de bajar el impuesto que ya te viene dado alto por estas decisiones de inversión y financiamiento. Bueno, esto aún hoy sigue vigente. Lo tenemos que conocer, quizás el impacto con una inflación anual del 30%, no, o sea, quizás no, es mucho menor que el impacto de hace 3 años atrás, donde llegamos a tener una inflación del 200, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque si vamos a comprar un campo, no es por el impacto de la inversión, no es lo mismo comprar un campo e incorporarlo al patrimonio acá en enero, donde desde enero al cierre del ejercicio lo tengo que ajustar por inflación y esa diferencia me hace pagar más impuesto a las ganancias y más anticipos, que comprarlo en los últimos meses donde la inflación desde ese momento al cierre va a ser menor, o incluso comprarlo en el último mes del ejercicio donde el ajuste por inflación es cero. Eh, Esto lo tiro, vamos a ver un ejemplo muy claro después con números, pero porque se está dando mucho en la práctica de que se están vendiendo, por ahí, dada la relación de lo que vale una vaca de cría versus una hectárea de campo, se están dando situaciones donde hay productores que están vendiendo cierta cantidad de vacas para comprar campo. Bueno, eso tiene un doble impacto impositivo, que lo vamos a analizar claramente, creo que es uno de los últimos temas. Acá hay una pregunta de Lisette Sí. que dice, en base a esto, cuando compras los bienes de uso, ¿cuál es la estrategia de financiamiento más conveniente al respecto? No sé si Lisette querés hablar. Sí, adelante, adelante, adelante. No, se ve que ahora, bueno, avanza cualquier cosa, después ella hace la pregunta. Bueno. Eh, Bien. Hasta acá lo que hemos hablado es básicamente del impuesto a las ganancias en general. Yo quería dejar planteado un tema en IVA, ¿no? Eh, Nosotros, el sector agrícola, el principal problema que tenemos es la generación de saldos técnicos a favor. Y esto es un trabajo muy bueno que se hizo para una editorial, Repar, donde decíamos, ¿no? Rinde de indiferencia su impacto económico, financiero y fiscal. Básicamente, ¿a qué nos referimos, no? Nosotros año a año determinamos por ahí qué cultivo sembrar y en qué cantidad de hectáreas en función a que calculamos el rinde de indiferencia. Lo que decimos es, tomando, este es un ejemplo para un cultivo de trigo, ¿no? Tomando
el precio del trigo neto de los gastos comerciales, y teniendo en cuenta el costo de producción por hectárea, decimos, bueno, determinamos el margen de indiferencia. Por ejemplo, en este caso decimos, tenemos que cosechar 2.800 kilos para no ganar ni perder. Pero esto es un análisis parcial, porque lo que estamos sacando es un resultado. Estamos tomando una decisión en base a un cálculo económico que no tiene en cuenta el impacto impositivo. Bien, ¿qué se nos da la particularidad que tenemos en esta actividad? Es que en este caso veíamos que el rinde de indiferencia está acá con un costo de 527 dólares por hectárea. Pero cuando lo desagregamos, vemos que dentro de este costo tenemos insumos y labores que están grabados al 10,5 de IVA. El resto de los insumos, por ejemplo, agroquímicos, etcétera, está grabado al 21. Gastos de cosecha está grabado al 10,5. Acá no está teniendo en cuenta la tierra porque es en producción propia. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que para el rinde de indiferencia, donde los ingresos por hectárea se igualan a los costos, tenemos una alícuota de IVA, IVA ventas o IVA débito fiscal del 10,5, que es, nosotros vendemos todos nuestros productos al 10,5, pero dentro del costo de indiferencia, la tasa promedio del IVA es mayor al 10,5. Es, en este caso, del 12%. Entonces, ¿qué nos pasa? En resumidas cuentas, que cuando llegamos, si realmente llegamos al rinde de indiferencia, en nuestra producción, donde económicamente no ganamos ni perdemos, porque los ingresos y el costo de producción por hectárea es el mismo, vemos que estamos generando una inmovilización de saldos de IVA. Primero, un saldo técnico, porque todo lo que vendemos lo vendemos al 10,5 y el costo de producción para el nivel de rinde de indiferencia es más grande. Entonces, estamos inmovilizando saldos técnicos. Y después, según la categoría que estemos en CISA, eh, estamos también teniendo una inmovilización temporal, porque supóngase en el caso de categoría CISA 2, nos retienen un valor y a los 60 días nos están devolviendo un valor más chico. Y a su vez, cuando vendemos, nos están reteniendo impuesto a las ganancias. Entonces, lo que vemos es que en ese cálculo que hacemos de cuántos kilos por hectárea tenemos que cosechar para que sea el punto de inflexión o de indiferencia desde el punto de vista económico, lo que estamos haciendo es inmovilizando saldos impositivos, y ese saldo impositivo que estamos inmovilizando es caja, es financiamiento que nos está quedando inmovilizada en un capital de trabajo que en este caso son créditos impositivos a costo cero. A ver, ¿por qué es importante ver esto? Porque ante la diferencia de alícuota, que este es un problema crónico que estamos teniendo, tenemos que conocer el verdadero rinde que deberíamos tener para no generar saldos impositivos. En el ejemplo que nosotros hicimos, nos daba que el rinde de indiferencia económico para el trigo eran 2.806 kilos por hectárea. Pero si no queremos generar inmovilización en saldos impositivos, teníamos que, para este cultivo, tener un rinde de un 15% más grande como mínimo. Fíjense este ejemplo simple, esto es para el trigo, pero en el caso del maíz, donde la semilla tiene un impacto más grande en el costo y la semilla paga un IVA del 21%, esta diferencia entre el rinde de indiferencia que venimos calculando netamente económico, y un rinde de indiferencia adecuado, mínimo, para que no me genere saldos impositivos, es mucho más alto que este 15% para el caso del trigo. Nada, este es un tema importante tenerlo en cuenta, más que nada,
en esta nueva coyuntura donde nos cuesta conseguir renta, el financiamiento tiene un costo positivo, entonces dentro creo que de nuestras estrategias de negocio, ser únicamente una empresa agrícola eh, no atenta contra esto que decíamos de desarrollar empresas sustentables en el tiempo, porque vamos a ir acrecentando saldos técnicos a favor en IVA, que es dinero que nos está faltando en nuestro capital de trabajo. Y encima se lo estamos prestando a costo cero al Estado. Bien, bueno, dentro de aquellas empresas que realizan actividades agrícolas como actividad única o principal o como alguna actividad secundaria, ¿de qué manera podemos ver eh, o lograr de no seguir generando tantos saldos a favor técnicos? Bueno, un tema importante es cuando vendemos cereal, fíjense que uno de los puntos que nos deducen son el flete. Si el flete está deducido dentro de la liquidación primaria, tiene que tener una alícuota del 10,5. Y esto por un criterio impositivo que dice que lo accesorio sigue a lo principal. Entonces, si está incluida dentro de la liquidación, el flete tiene que tener un IVA del 10,5. Pero muchas veces pasa que el flete me lo están liquidando en una factura aparte. Si el flete me lo liquidan en una factura aparte, me lo liquidan al 21. Y ese 21 atenta contra esto que decíamos recién de tratar de no generar o generar la menor cantidad posible de saldos técnicos. Entonces lo que deberíamos hacer en este caso es pedirle al acopio que los fletes vengan deducidos o liquidados dentro de la liquidación. Bueno, otro de los temas es tratar de realizar alguna producción con valor agregado, como puede ser no vender el grano como tal, como cereal, grabado al 10,5 de IVA en la venta, sino tratar de hacer algún contrato asociativo con algún semillero para proveerlos de semilla fiscalizada. Esa semilla está grabada cuando la entregamos al 21% de IVA. Entonces, no solo que vamos a lograr un mayor valor en la venta de nuestro producto, sino que vamos a cobrar un 21% de IVA, que lo que me va a hacer lo que me va a permitir es recuperar esos saldos que ya tenemos inmovilizados en nuestras declaraciones juradas. O sea, estos son pequeños tips para ir mirando, porque uno muchas veces no se da cuenta, no miramos los saldos a favor que tenemos y después no sabemos por qué nos falta plata en la caja o en la proyección financiera. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud antes de meternos en este tema que creo que es la gran herramienta que tenemos para diferir? Sí, Hugo, yo te quiero hacer una pregunta. No, porque eso que acabas de decirme me resulta interesante, lo del tema de cuando te incluyen los fletes, que ahora con el impacto de los combustibles, el flete es cada vez más importante. Eh, y estoy viendo que están haciendo eso en algunas liquidaciones, por lo menos lo que vi en las liquidaciones de Girasol. El impacto que tiene para el cerealista es el opuesto, porque ¿por qué están haciendo eso? A ellos les conviene una cosa y a nosotros como productores nos conviene la otra, por lo que vos estás diciendo. Sí, sí, correcto. Muchas veces, ¿qué pasa? Hay alguien que se necesita silenciar, que no sé quién está hablando. Sí, sí, correcto. Mirándolo del lado del frente, eh, a ver, puede ser primero por una cuestión quizás operativa de que no te lo pudieron incluir por algún motivo en la liquidación primaria, pero muchas veces puede ser también por un tema de planificación. O sea, que sea una medida tomada realmente por la empresa, porque puede ser que tenga muchos saldos, también tenga saldos a favor en IVA, y de esta manera, no incluyéndotelo en la liquidación primaria que va al 10,5
que lo incluye en una factura que va al 21, le permite recuperar ese IVA inmovilizado. O sea, lo que a vos te está perjudicando, quizás ellos lo están haciendo como una estrategia fiscal para beneficiarse recuperando un saldo Claro. inmovilizado. Sí. ¿Y en el caso de las cooperativas, con el tema de IVA es lo mismo? Que, Es lo mismo porque la cooperativa paga IVA. Sí, 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 paga IVA. Está exenta en ganancias la cooperativa. mm, Perfecto, Ujú. gracias, Hugo. Pero bueno, pues son pequeñas temitas, viste, que Sí, si vos no los perfecto. mirás, A ver. Hugo, ¿te perdimos? la pagaste fuera de término al fisco y te está cobrando interés, cuando por otro lado tenés IVA inmovilizado que no lo podés compensar con esa deuda. Exacto. Bien, Hugo, bueno, eh, Hugo, sí, adelante. consulta, en cuanto al servicio de pastaje se ponía el 21% y pastoreo, ¿alguna este, observación, Bien, digamos, al respecto de eso, las diferencias y, digamos, en cuanto a la liquidación y demás? bien. Eh, Nosotros podemos llevar o utilizar un predio de terceros donde vayan a pastar nuestros animales, ¿no? Bueno, según cómo lo instrumentemos, soy un productor que tiene saldo a favor en IVA, entonces a mí lo que me conviene es que ese servicio, cuando me lo facturen como pastoreo y hacer un contrato de pastoreo donde me van a hacer una factura sin IVA. El pastoreo es el uso del predio rural como si fuera un arrendamiento, ¿no? Que si me prestan un servicio de pastaje, cuando me facture me van a grabar al 21% de IVA. Entonces, como tengo saldo a favor técnico, lo que yo busco es hacerme de compras o de facturas de compras que tengan el menor IVA posible. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es implementar un contrato de pastoreo que no está grabado en IVA. A eso En el apunta, sentido de que si uno toma a capitalizar, o sea, toma, uno es el campo y toma el servicio da el servicio de pastoreo o de pastaje. Y es claro, persona física, cierra el 31 de diciembre. entonces en ese caso te conviene hacer un contrato de pastoreo, hacer contrato para que no haya duda ante una fiscalización, y de esta manera la factura va a venir sin IVA y debería decir, ¿no? Que corresponde al contrato de pastoreo con vigencia tanto. Pero esto lo que te permite es seguir inmovilizando saldos técnicos. Sí. Este, bueno, siguiendo con esta línea, si soy un productor que tengo saldos técnicos en IVA, una alternativa también es explotar a través de un contrato de parcería, de explotación conjunta, donde en ese contrato lo que yo aporte puede ser el arrendamiento de un campo que no está grabado en IVA, o puede ser insumos que están grabados al 10,5, por ejemplo, fertilizante, o las labores que están grabados al 10,5, dejando para la otra parte, para la persona con la cual vos te estás asociando, el resto de los insumos más caros grabados al 21, por ejemplo, las semillas. Entonces, de esta manera, vos lo que estás haciendo es aportando en tu costo insumos que lo que te permiten es tratar de eh, evitar seguir incrementando los saldos técnicos en IVA, porque vos te vas a hacer cargo de aquellos costos o facturas que están grabados al 10,5 como fertilizante, o pagás el arrendamiento rural que no está grabado en IVA. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, Anda el ahí se micrófono. escucha. Ahora anda el micrófono. Yo quería aclarar la parte esa del pastaje o del predio, a ver si entendí bien. Pues si vos sos el dueño del campo y estás dejando que otras personas lleven a los animales a tu campo, a vos te convendría un servicio de pastaje donde vos facturás el IVA al 21% y cobrás ese IVA y te lo descontás de tu saldo a favor, ¿no?
Sí, sí, correcto. Porque Por creo que ese eso, es el caso de Alfredo, no al revés. No es que él lleva a los animales, sino que él lleva a los animales a su campo. él recibe los animales. Bien. Claro. Correcto, correcto. Ah, o sea, lo que yo te comenté era para la contraparte. Ahora nos tenemos que poner de la vereda del frente, y sí, gracias por la aclaración a este asistente. En ese caso, a vos te conviene, porque vos sos el que prestás el servicio y el que vas a facturar, te conviene facturar al 21 para recuperar saldos vos. Sí, sí. Esto depende Sí, sí, se comprendió. de dónde nos ubiquemos. Depende Bien, de la vereda donde uno esté. Se comprendió. Gracias, gracias. exactamente. Bien, muchas gracias. Bien. Vamos a ver el tema de la evaluación de los inventarios agropecuarios. Eh, pero previamente es importante entender esto, ¿no? ¿Cómo se determina el resultado o la ganancia sujeto a impuestos en nuestras declaraciones juradas? Tenemos el total de ventas del ejercicio, que esto sale del libro IVA Venta, donde tenemos todas las liquidaciones, las facturas del año, y le vamos a atribuir lo que llamamos el costo de la mercadería vendida o el costo del ejercicio. Esto me da la ganancia y de acá después le aplicamos la alícuota que corresponde. Bien, pero este costo se determina mediante esta ecuación en nuestros establecimientos. Tenemos la existencia inicial, que es el valor de nuestros inventarios al cierre del ejercicio pasado. Nuestros inventarios son el stock ganadero, el stock de cereal, las sementeras, el stock de insumos que nos quedó al cierre del ejercicio pasado. O sea, esto es un dato fijo. Yo ya no lo puedo cambiar, porque es el cierre del ejercicio pasado. Más las compras y gastos del ejercicio, menos el valor de la existencia final. Entonces, de acá se desprende que cuando nosotros nos juntemos 4 meses antes del cierre como mínimo para planificar el impuesto, yo en el costo del ejercicio puedo influir proyectando mayor o menores compras en el último cuatrimestre del ejercicio que se imputan al costo, ¿no? Y el valor de la existencia final. Y acá un tema importante que es el que nos vamos a meter ahora es, fíjense, como en la ecuación de costo, existencia inicial más compra menos existencia final, si yo varío, proyecto el valor que tenga la existencia final, puedo influir sobre un mayor o menor costo. De la siguiente manera, si yo logro que la existencia final sea más baja, disminuye, el costo del ejercicio va a ser más alto. Por ende, el resultado sujeto a impuesto y el impuesto a las ganancias va a ser más bajo. Si la existencia final me queda evaluada más alta, tengo un menor costo, más ganancia y más impuesto. ¿Por qué es bueno saberlo esto? Especialmente por la proyección de la evaluación de la ganadería y que tiene que ver con la categoría más vendida en el último trimestre del ejercicio. Bien, bueno, cuando hablamos de stock en los establecimientos agrícolas tenemos que ver la evaluación de granos al cierre. Esto me va a quedar evaluado al valor neto de realización, es decir, el valor de pizarra menos los gastos eh, comerciales, como si yo lo vendiera el último día del ejercicio, con lo cual estoy pagando por la tenencia de los mismos. Todos los insumos, de los insumos yo los voy a evaluar al valor de compra y por las sementeras. Y en un establecimiento ganadero, este, vamos a tener que diferenciar lo que es establecimiento de cría y establecimiento de invernada. Teniendo muy claro que el de cría, como ya lo anticipamos en algún momento al principio,
el fisco entiende que tenés un establecimiento de cría cuando el producto final que vendés, vaquillonas, vacas, terneras, toda esa hacienda que vendés nació en el campo. Con lo cual, lo que nosotros llamamos ciclo completo, este, para el fisco es un establecimiento de cría y tiene un impacto en la evaluación de los inventarios. Y invernada es cuando compramos el ternero, lo engordamos y lo terminamos vendiendo. Bien. Por eso la distinción entre establecimiento de cría y de invernada desde el punto de vista impositivo. Bueno, hasta ahora, cuando tenemos un establecimiento vamos al establecimiento de cría, tenemos que separar dos grandes categorías. Los que son vientres o futuros vientres se van a evaluar de una determinada manera y no van a pagar resultado por la tenencia durante el ciclo productivo. ¿A qué me refiero con esto? Las vacas de cría y las terneras que tenemos al cierre, que sabemos que van a ser futuras vacas de cría, o las vaquillonas que tenemos al cierre, que van a ser vacas, van a estar destinadas a la cría, las vamos a evaluar al mismo valor que esa categoría tenía al inicio del ejercicio. Con lo cual, no voy a pagar un resultado por la tenencia en las vacas. Sí voy a pagar un resultado si tengo mayor cantidad de vacas de cría al cierre que al inicio. Pero esa categoría va a tener siempre el valor que tenía al inicio del ejercicio. Y bueno, si voy al inicio del ejercicio, esa categoría tiene el mismo valor que tenía al inicio del ejercicio anterior. Y así sucesivamente, con lo cual, la categoría vientres va a tener, desde el punto de vista impositivo, no contable, el valor que el vientre tenía correspondiente a la primer compra que hicimos. Por eso hoy seguramente en sus establecimientos deben tener vientres valuados a valores muy bajos, hasta incluso irrisorios. Bueno, ¿eso qué nos permite? Nos permite que no paguemos resultados por tenencia durante el tiempo que esos vientres están en producción, sino que voy a pagar el resultado recién cuando los desafecte y los venda como vaca de descarte, o sea, cuando los esté descartando de la producción. Eh, Bien. Y después yo le dije que tenemos que diferenciar en el establecimiento de cría los que son vientres, que no pagan resultado por tenencia, de lo que son animales destinados a la venta al cierre del ejercicio, que son aquellas categorías de terneros, novillos, las vaquillonas o vacas que sabemos que las vamos a vender en el próximo ejercicio. Eso se evalúa a lo que se denomina costo estimativo por revaluación anual. ¿Qué es este método? Tenemos que tomar, identificar la categoría más vendida en el último trimestre. Esa categoría la multiplicamos por el 60%, que es lo que dice la metodología de la ley del impuesto a las ganancias, y me va a servir como base para evaluar el resto de las categorías destinadas a la venta. Si la categoría que tomo como base en el último trimestre es una categoría alta, el stock al cierre del ejercicio me va a quedar alto, por lo cual voy a pagar más impuestos a las ganancias. Entonces yo logro que la categoría que vamos a utilizar como base para valorizar al cierre sea una categoría baja, el stock me va a quedar más deprimido al cierre y voy a pagar menos impuestos a las ganancias. Yo me leí un ejemplo, me voy a adelantar un poquito para que entendamos bien el impacto, ¿no? Tenemos un caso, supongamos que la categoría más vendida en el último trimestre es vacas, con una cantidad de peñas, 2 millones de pesos precio promedio de venta del último trimestre. Versus
supongamos que la categoría más vendida también es vaca, vaca de descarte, donde el precio promedio de venta del último trimestre es 1.000.000. O sea, la mitad. ¿Cómo me pega esto? La metodología dice, tengo que identificar la categoría más vendida en el último trimestre, vacas, precio promedio de venta, hipótesis 1, 2 millones. A esto lo multiplico por el 60%, que es la metodología aprobada por la ley de ganancia, que es lo que el legislador en su momento consideró que era el costo de producción de cada animal. Entonces, me queda que la vaca impositivamente va a estar valuada a 1.200.000, entonces me vengo a esta tabla de equivalencia. Esta tabla de equivalencia. Entro por categoría vacas. Vacas, 1.200.000. La vaca tiene una relación del 90% respecto a la categoría más alta, que es el novillo de 2 a 3 años. Entonces, por regla de 3, se determina el valor del novillo, 1.323.000. Y por regla de 3, vaquillonas, novillos de 1 a 2 años y ternos. Entonces, entré por la categoría vacas y por regla de 3 me quedan valuados el resto de las categorías por relación. Lo multiplico por la cantidad de animales que tengo al cierre y me da, en este caso, un valor de stock. Si hago el mismo cálculo, pero el valor base también sigue siendo vacas, la categoría más vendida en el último trimestre, pero 1.000.000, hago la misma metodología. Lo multiplico por el 60%, la vaca me queda valuada en esta tabla a 600.000. Por regla de 3 se actualizan el resto de las categorías destinadas a la venta, lo multiplicamos por la misma cantidad y el stock proyectado me queda la mitad que el anterior, la mitad. Entonces, esto está muy bueno conocerlo, esta metodología, para entender esto que siempre dicen los contadores, decimos que lo ideal desde el punto de vista impositivo es tratar de que la categoría más vendida en el último trimestre sea la más baja posible para bajar el stock. Entonces, ustedes pueden planificar esto en el último trimestre. Esto es una herramienta realmente poderosa para bajar el impuesto a las ganancias de este ejercicio. No sé si fui lo suficientemente claro o queda alguna duda respecto a esto. ¿Y no tenés ventas en el último trimestre? ¿Qué se toma? El procedimiento dice que tenés que pasar al segundo punto, que es tomar la categoría más comprada en el último ejercicio. Entonces, suponete que la categoría más comprada es vacas, pones acá vacas, lo multiplicás por el 60%, el valor de la vaca lo pones acá y determinas por regla de 3 el valor del rodeo destinado a la venta. Usás la categoría más comprada. Ujú. Bien, bueno, en este caso, de vuelta, esta fórmula yo tengo existencia inicial, compras menos existencia final. Yo, logrando vender la categoría más baja, una categoría más baja en el último trimestre, me queda un stock valuado más bajo, en este caso se lo hice muy simple, me queda valuado a la mitad. Entonces, esa diferencia, que en este caso son 515 millones, a la alícuota de impuesto a las ganancias, me permite un ahorro prácticamente de la tercera parte. O sea, esto en nuestra actividad realmente es una herramienta poderosa y la podemos usar para diferir el impuesto. Bueno, y el otro, porque tengo el ejemplo práctico, es el tema de la compra de vacas de cría. Esto está sacado un ejemplo real de un cliente del estudio, ¿no? Él, la vaca de cría la tiene evaluada a 4.500 pesos en los libros, que esto corresponde a la primera vaca que compró cuando inició la actividad. Entonces, si yo, antes del cierre del ejercicio, compro un lote de 100 vacas de cría, donde el valor que está en la liquidación son 2 millones, pero a cada vaca
yo la voy a dejar valuada al criterio impositivo, que es el valor que tenía la categoría vientre al inicio del ejercicio, en este caso 4.500 pesos, prácticamente el valor de compra, fíjese que la diferencia es mínima, prácticamente el valor de compra lo mando como costo del ejercicio. En un lote de 100 vacas, estamos mandando 199 millones de pesos de costo o quebranto en este ejercicio que me permiten ahorrarme 69 millones de pesos. Esto es esta también es una herramienta muy poderosa porque a mí lo que me permite es, si tengo un año donde tengo un resultado impositivo grande, alto, y tengo capacidad y me interesa dentro de mi modelo de negocio seguir creciendo en la actividad ganadera, puedo comprar vacas y con lo que me ahorro, con parte de lo que me ahorro de impuesto a las ganancias, estoy creciendo patrimonialmente en esta actividad. Lo que estoy haciendo es diferir o patear el impuesto para adelante. ¿Por qué? Esto es bueno entenderlo porque el día que, supónganse, el año que viene ustedes deciden salir de la actividad ganadera de cría, el efecto es al revés, porque todo el impuesto a las ganancias que durante todos los años de la explotación de cría fueron pateando para adelante, fueron difiriendo, lo van a pagar de golpe. Vamos a este caso, supongamos que estoy saliendo del negocio, por cada vaca voy a recibir 2 millones de pesos, pero impositivamente tiene un costo de 4.500. O sea que el resultado por la venta, por la salida de mi negocio de cada vaca es 1.995.000 y sobre esto pago impuesto a las ganancias. Entonces, ojo, que el día que salgan del negocio de cría, si salen de golpe, se van a encontrar que se están descapitalizando por el efecto que tienen en el impuesto a las ganancias. Un efecto inmediato en ese año que salen y por los anticipos que van a tener que pagar para el próximo ejercicio. Con lo cual, sabiendo de que se achicaron porque salieron del negocio, van a tener que eh, hacer una presentación especial al fisco informando que este impuesto a las ganancias fue excepcional porque salieron del negocio y pidiendo una reducción total o parcial de los anticipos para el próximo ejercicio, porque si no, van a estar anticipando un impuesto que les va a quedar saldo a favor en el próximo ejercicio. Bueno, esto último también es una herramienta importante a la hora de planificar, porque como el fisco presume que yo el próximo ejercicio voy a ganar lo mismo que este año, me hace anticipar el impuesto. Pero si yo sé que me reduje en la capacidad productiva, voy a sembrar menos hectáreas, me desprendí de vacas de cría, con lo cual yo sé que mi resultado va a ser más bajo el del próximo año que este, lo que tengo que hacer después de haber ingresado el primer anticipo de impuesto a las ganancias, hacer una proyección, hacer una presentación al fisco, informándole que si yo ingreso los mismos anticipos que este año, me va a quedar un saldo a favor. Entonces puedo hacer un pedido especial que va a ser evaluado por el fisco para lograr una reducción de anticipos y evitar que yo me desfinancie o inmovilice un saldo que quizás, bueno, me va a llevar varios ejercicios en recuperarlo. Con lo cual, fíjense qué importante conocer esto y que ustedes se puedan juntar con el contador. Pero si ustedes estas cosas no se las comentan, rara vez un contador que es meramente liquidador, que no está metido en la gestión diaria de la empresa, te lo alerte. O quizás te lo alerte cuando hagas la última proyección 4 meses antes del cierre del ejercicio, pero vos ya para esa fecha ingresaste más de la mitad de los anticipos. Entonces, en ese momento es tarde o llegaste tarde para poder tener el beneficio que podrías haber obtenido si la proyección y la presentación al fisco la hacías luego de pagar el primer anticipo.
¿Cómo venimos hasta acá? Porque me parece que de tiempo, Patricia, estamos ya medio justos, pero ¿cómo venimos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Eh, ¿Qué se Yo viene acá llevando hasta ahora de lo que en han el chat visto? no tengo preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo y si no, ya cerraríamos para el martes que viene, ¿no? A mí me gustaría, porque han sido una audiencia muy, muy callada, con lo cual no sé si hay pocas dudas o todo lo que uno le ha contado lo tiene muy claro, pero me gustaría por ahí que uno comente qué se viene llevando hasta ahora para trabajar, ¿no? Hugo, antes de que alguien comente esa parte, que ahí yo no estoy, yo soy estudio contable, la parte de la evaluación de la hacienda, porque si las ventas y las compras no son significativas, recién ahí vas a la parte del mercado de Liniers, por ejemplo, el mercado ganadero, para la evaluación de la hacienda. Sí, Porque correcto. muchas veces nos pasa que los últimos 3 meses no tienen mucha actividad con la hacienda, entonces directamente vamos con el mercado ganadero. Sí, bueno, eso es muy bueno lo que tirás sobre la mesa porque si la metodología dice, primero tenés que tomar las ventas del último trimestre, la categoría más vendida, y ver si es significativa. ¿Qué quiere decir si es significativa? Que la cantidad de unidades que vendiste en el último trimestre de esa categoría, por ejemplo, vacas, lo comparás con el total de vacas vendidas en el último año, te tiene que dar el segundo requisito, que es que sea como mínimo el 10%. Si no te da ese requisito, o no tuviste ventas, o tuviste ventas que no son significativas, se te cae el primer punto. Tenés que ir por el segundo punto, que es la categoría más comprada. Si no tuviste compras, tenés que ir al tercer y último punto, que es, bueno, valuarlo al valor de mercado que tiene la hacienda que más vendés en el año en el mercado en que operás. Con lo cual, ojo, porque de esta manera corres el riesgo de valuarlo a más alto. Entonces, conociendo esto, si nosotros podemos planificar que no sé, cerramos diciembre, el último trimestre es a partir del 1 de octubre. Si nosotros podemos planificar que alguna venta significativa de vacas, que es una categoría baja, vacas de descarte, que vamos a vender fines de agosto, mediados de septiembre, las podemos vender el 1 de octubre, impositivamente tiene un impacto quizás muy grande en el impuesto a las ganancias que estás proyectando este año. Entonces, fíjense qué importante sentarse a hacer un corte y saber cómo vienen, cuál es el diagnóstico de la última parte del año que en un establecimiento ganadero define mucho el resultado del impuesto. Bueno, ¿alguien ¿Alguno quiere más que hacer quiera? alguna pregunta Sí. más? Bueno, entonces, Hugo, si te parece, cerramos acá y nos vemos el martes que viene. ¿Y cuáles serían los temas a tocar el martes que viene? Mira, yo te cuento que tengo el martes que viene armado, dame un segundo para repasar. Eh, bueno, ver, ya que estamos con Hacienda, ver la novedad que tenemos que cambió ahora la evaluación en la invernada, lo cual es muy importante porque te permite bajar el impuesto a las ganancias en los establecimientos de invernada. Después tengo un ejemplo que me parece muy bueno que lo veamos prácticamente, de manera práctica. Es cortito, pero eh, hoy hay muchas consultas y algunas operaciones donde, dada la relación entre lo que vale una vaca de cría y una hectárea de campo, eh, es el momento propicio para desprenderse de vacas y comprar una hectárea. Entonces, bueno, ¿cuál sería el análisis completo con el impacto impositivo de esa decisión? Un poco para, más que nada, para abrirnos la mente de que muchas veces el cálculo rápido que hace el empresario no es el que termina siendo en la realidad porque no estamos contemplando el impacto en ganancia. Eh,
Quería dejarle planteado el tema de impuesto a los sellos en las liquidaciones de grano y de cereal, es un tema que con vos, Patricia, hemos hablado. Y después lo que tenemos es comentar las últimas novedades impositivas de este año. Bien, está bien. Bueno, bárbaro entonces. Entonces cerramos acá por hoy. Nos vemos el martes que viene. Perfecto, excelente, muy claro, Hugo. Muchísimas gracias y Pato por toda la gestión. Así Bueno, que muchas martes que viene a gracias, las 8 Hugo. de la mañana, nuevamente. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias. Hugo, por todo. Y hasta el martes. Un gusto, nos vemos el martes. Chau, Gracias, hasta el martes. chau. Hasta luego.